ir creciendo como cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Los oficiales de la Iglesia. Autoridad espiritual. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. La Iglesia tiene unidad, autoridad y finalidad. Tengo la bendición de ser presbiteriano de tercera generación y durante mis años en la iglesia desde niño, en la iglesia local donde crecí, podías notar al frente, en el estrado, unas sillas grandes, que más bien simulaban ser como tronos que no podían pasar inadvertidas. Allá, los domingos, a la hora del culto, se sentaban normalmente, los ancianos y el pastor de la iglesia. Cuando preguntabas a tus padres quiénes eran esas personas sentadas al frente, te respondían, es el consistorio de la iglesia. Son las autoridades de la iglesia. Y por la distancia a la que se sentaban de nosotros, la altura del estrado donde estaban y el tamaño de las sillas donde se sentaban, nos daban la idea de que eran personas en otra categoría o muy diferentes al resto de los mortales que estábamos en las bancas. Con el tiempo, esta práctica ha desaparecido en muchas de las iglesias que conozco. Quizá en una reacción a que muchos ancianos y pastores tristemente se empezaron a ver como muy diferentes a los demás cristianos en razón de su oficio. De hecho, la nomenclatura se cambió de anciano gobernante a anciano de iglesia con el propósito de prevenir esa distorsión en la autopercepción de los oficiales. Pero con el tiempo quizá muchas iglesias nos hemos ido al otro extremo. A casi borrar o no hacer lo suficientemente visible la estructura de autoridad que el Señor ha establecido en su iglesia. Como iglesia local, aunque los ancianos no se sientan al frente en tronos, sí existen y están muy activos en el ministerio y cuidado de la iglesia. En este punto me gustaría preguntarles: ¿conocen a sus ancianos? ¿Conocen a sus diáconos? Hay 9 ancianos y 7 diáconos y a partir de la próxima semana ya serán 9. Nuestra iglesia, por la gracia del Señor, es bastante grande y tenemos, además, 3 sedes. Los oficiales de la iglesia, es decir, los ancianos y los diáconos, ministran en las 3 sedes. Por eso es un poco más difícil de que sean conocidos por todos en las 3 sedes. No obstante, queremos ser muy intencionales en que cada vez más los oficiales de la iglesia sean más visibles y conocidos por los miembros de nuestra iglesia para que sepan a quién acercarse para su cuidado espiritual. Aunque normalmente nos ven a nosotros los pastores al frente, queremos aclararles que en las iglesias presbiterianas como nuestra iglesia, la congregación no es solo cuidada por los pastores, sino por un grupo de oficiales que han sido llamados por Dios y confirmados por la elección de la iglesia local para ser los encargados de cuidar, de manera grupal o colegiada, al rebaño del Señor que se congrega en este cuerpo local de creyentes en Cristo. Por todo esto, hermanos, este mes, estaremos hablando de los oficiales de la Iglesia. Para que conozcamos sus funciones y características bíblicamente, de tal forma que apoyemos decididamente su ministerio y oremos por ellos en la labor tan importante a la que el Señor los ha llamado. Para empezar nuestra reflexión sobre los oficiales de la Iglesia, vamos a considerar un pasaje allá en Efesios capítulo 4. En este capítulo el apóstol Pablo enseña grandes verdades acerca de la Iglesia, su constitución, su estructura y funcionamiento, por la obra completada por Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo no es una entidad sin forma o estructura, o sin substancia. La Iglesia tiene firmes fundamentos, bases y cimientos y una estructura básica que Él estableció con finalidades y propósitos específicos. Cuando la Iglesia funciona de acuerdo con estas estructuras de